Muy buenos días, mi gente linda de Capilla de Esperanza y tú, amigo, que nos visitas por primera vez. En esta mañana te damos la más cordial de las bienvenidas. En esta mañana vamos a seguir con nuestra serie de espiritualidad emocionalmente sana. Y hoy quiero tocar un tema importante, que es cómo podemos convertirnos en adultos maduros, cómo podemos crecer para convertirnos en adultos maduros, que al final de cuentas es eso lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero antes que nada quiero hablar haciendo una recapitulación de lo que hemos venido estudiando semana a semana. Y la primera semana hablamos de la importancia de conocernos a nosotros mismos para poder conocer mejor a Dios. Luego vimos de cómo teníamos que retroceder para avanzar, aunque sonaba un poco paradójico, pero estuvimos hablando acerca de eso. Luego hablamos del viaje a través del muro, a través de la historia de Abraham y cómo él, en su tiempo de cosas tan difíciles que pasó cuando el Señor le pide a su hijo, cómo él atraviesa un desierto y atraviesa ese muro en donde Dios lo quiere hacer pasar. También hablamos de cómo agrandar nuestra alma a través, en medio de la duda, en medio del dolor, en medio de la pérdida. Y la semana pasada hablamos de cómo descubrir nuevos ritmos, nuevas formas, como a través de los devocionales diarios, a través de sacar ese tiempo con Dios diario y a través del Sabbat. Y hoy quiero que hablemos de cómo podemos llegar a convertirnos en ese adulto maduro que Dios quiere que nosotros seamos. Y quiero que vayas conmigo a tu Biblia, en Lucas capítulo 10, verso del 25 al 37. Esta es una historia fantástica, una parábola en donde el Señor Jesús nos muestra la historia de una persona importante. Y fíjense lo que dice, vuelvo y le digo, Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, y la palabra de Dios dice: respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero escuche bien, y subraya ahí si quiere. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteaderos? Él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús, escuche bien lo que dice, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En la iglesia, nosotros hoy en día contamos con 2 grupos de personas. Las personas, el primer grupo es el grupo de personas que han estudiado la palabra de Dios, que reconocieron a Cristo, que fueron al instituto bíblico, que se conoce la palabra de memoria y que, vaya, como aquel sacerdote y aquellos levitas que conocían la ley, que sabían todas las cosas. Y hay otro grupo de personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero a pesar de que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, ellos han dedicado tiempo en cómo relacionarse mejor con las personas, en cómo crecer, en cómo involucrarse, en cómo caminar mejor con las personas. Pero hoy quiero decirte que estos 2 grupos necesitan converger, necesitan unirse. ¿Por qué? Porque no podemos decir que amamos a Dios y que no amamos al prójimo. Son 2 cosas que van de la mano. Necesitamos aprender a amar a Dios, no solamente amar a Dios, sino que también tenemos que amar al prójimo. Están íntimamente conectadas.
Y esto me recuerda a aquellas primeras estudios que tuvimos, aquellas primeras prédicas en donde yo les mostré la foto de un iceberg, en donde veíamos que la parte del iceberg, el 10% está afuera, que es lo que se ve, que es lo que está bonito, es el conocimiento, pero hay el 90% está debajo, que necesita converger, que necesita salir y que en ocasiones sale cuando hay momentos de estrés, cuando hay momentos de angustia, cuando hay momentos de necesidad, o momentos como hoy en día que estamos viviendo, en donde hay una gran pandemia y la gente está desesperada, corriendo, desesperada, no sabe qué hacer, en incertidumbres, con muchos miedos, con muchos temores, y entonces empiezan a salir cosas que no nos agradan, y entonces hay tensión en casa, hay tensión en los matrimonios. Entonces, es ese 90% que está escondido, y hoy quiero que estudiemos, porque la palabra de Dios nos habla de que necesitamos llegar. El propósito de estas prédicas es que tú y yo podamos entender que Dios quiere que crezcamos, que Dios quiere que seamos adultos maduros. Y tenemos que no solamente aprender la palabra de Dios, tenemos que invertir tiempo también en podernos relacionar e investigar por qué no me puedo relacionar con otras personas. El problema que he visto es que a veces decimos que porque venimos a los caminos del Señor, todas las cosas van a cambiar por sí solas. Porque dice la palabra de Dios que en Corintios es en donde nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. Entonces decimos y nos excusamos, no, yo ya soy una nueva criatura, el cambio va a venir. Y yo te tengo noticias en esta mañana. El cambio va a venir siempre y cuando tú pongas de tu parte para cambiar. O sea, no es, eso es un mito, va a llegar, sí, en algún momento llega, sí, eso va a pasar. Pero yo hoy te tengo noticias, eso no va a pasar si tú no pones de tu parte. Y Dios quiere que tú y yo seamos adultos maduros. Te voy a dar ahorita estadísticas, cosas de por qué, cuáles son las características, por ejemplo, de un bebé emocional. Un bebé emocional, dice los estudiosos, que es aquella persona que busca que lo cuiden. Está buscando, y ojo, no estoy hablando de un bebé en edad, estoy hablando de un bebé emocional, de un bebé que anda buscando quien lo cuide, que le gusta, que le cuesta mucho entrar en el mundo de los demás. O sea, es solo yo. Yo quiero que me entiendan a mí, que me miren a mí, que me entiendan, que me comprendan. Se impulsa simplemente para que los demás complazcan sus propias necesidades. Usan a los demás para que los complazcan. Ese es un bebé emocional. El niño emocional, va a estar hablando de un niño de una edad de 5 a 7 años. Según los estudiosos, dice que un niño emocional es aquella persona que está satisfecho y feliz mientras recibe algo, mientras recibe lo que quiere. Se desmoronan rápidamente ante las presiones y las desilusiones, lo dejan todo. Interpretan los desacuerdos como una ofensa personal. Se sienten heridos con facilidad, se quejan de todo, se retraen, manipulan y se vengan. Ojo, estamos hablando de un niño emocional. Ahora de un adolescente emocional. Tienden a estar siempre a la defensiva, como los adolescentes. Se sienten amenazados y alarmados. Mantienen un registro mental de todo lo que les ha pasado o de todo lo que les han hecho para que en el momento menos pensado, ahí lo sacan. Tienen dificultad para escuchar verdaderamente el dolor. No son sensibles al dolor de los demás. Son críticos y sentenciosos. Sin embargo, un adulto emocional es aquella persona que es capaz de pedir lo que necesita. Es aquella persona que puede reconocer que tiene una necesidad y dice, yo necesito esto, yo necesito cambiar en esta área, y entonces va y busca ayuda, reconoce qué es lo que necesita, se hace responsable de los hechos que ha hecho mal, trabaja aún bajo presión, es capaz de levantarse y seguir adelante. Es capaz de levantarse y seguir adelante. Respeta a los demás, aprecia a las personas y evalúa sus límites. Fíjate, te he hablado de quién es un bebé emocional, quién es un niño, quién es un adolescente, quién es un adulto emocional. ¿Por qué te he dado estas características? Porque es necesario que nosotros entendamos en qué nivel estamos. Solo tú lo puedes saber. Yo no te puedo decir en dónde estás.
tú lo sabes. De acuerdo a estas características, tú puedes identificar en qué área estás. Y la pregunta que salta entonces en esta mañana es, ¿qué significa para nosotros crecer hasta convertirnos en un adulto emocional? ¿Cómo nosotros, qué significa llegar a ser un adulto emocional? Y yo hoy te voy a dar 2 claves, 2 pasos básicos, porque necesitamos llegar a esa adultez. ¿Cómo podemos llegar a ser adultos emocionales? ¿Cómo llego hasta allá? Ok, ya reconozco en dónde estoy, a qué nivel estoy, pero ¿qué puedo hacer para llegar más allá? La primera cosa que tenemos que hacer es estar conscientes de dónde venimos. ¿Qué familia? ¿De dónde vengo? ¿Por qué es importante? Porque es necesario que reconozcamos cuando éramos niños recibimos ese amor que necesitábamos. Hello. Nuestros padres, yo vengo de una familia en donde mi papá siempre me decía que había que estudiar y lo más importante había que sacar un título. Y así como yo, muchos de nosotros nos han criado de esa forma y nos han dicho que había que estudiar y había que invertir y todo era estudio y todo era estudio y necesitas tener un título. Pero ¿cuántas veces tu papá o tu mamá se sentaron contigo a darte un abrazo? A simplemente decirte te amo. Porque a veces queremos relacionarnos y entender el dolor de los demás, pero nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Y para poder llegar a esa adultez, para poder llegar a esa madurez, necesitamos reconocer de dónde venimos, por qué actuamos como actuamos, por qué somos como somos. En un momento de crisis en tu tiempo de niñez, ¿cómo reaccionaron tus padres? ¿Vinieron a consolarte? ¿Vinieron a abrazarte? ¿Vinieron a decirte, sabes qué, tú puedes? Yo estoy contigo, o simplemente te hicieron a un lado, o simplemente te castigaron. No sé cómo fue la actitud, pero son cosas que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque vemos en la historia de Lucas, porque puedes decir, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la relación? Hay mucha relación, porque vemos un sacerdote, vemos un levita, que caminan y que miran a la distancia a un hombre que está caído en el piso, que está maltratado, y no hacen nada. 2 personas que hipotéticamente conocen la escritura, hipotéticamente conocen, saben cuál es la palabra de Dios, se conocen la ley, están instruidos, pueden darte una cátedra, una charla, pero en el momento que ven a alguien caído en el piso, cogieron por otro camino. Y a veces los juzgamos y decimos, es que son insensibles, pero no, esto es de pensar y de meditar y decir, ok, ¿qué pasó en sus vidas? Porque una cosa es que a mí, si yo no conozco esta palabra, si yo conozco esta palabra y no la pongo en práctica, de nada me sirve. Por eso comencé diciéndote que no puedo decir que amo a Dios y decir que el prójimo no me gusta. Y te tengo noticias. Allí hay gente que de pronto me está viendo que yo no le caigo bien. Pero yo te tengo hoy una noticia. Y es que me tienes que amar como yo te tengo que amar a ti. Porque eso dice la palabra, porque tengo que amarte y tengo que aprender a amarte. Y no puedo y por eso tengo que reconocer cuáles son esas cosas que me enseñaron en el pasado, que no me enseñaron. Hay gente que no sabe abrazar porque nunca lo abrazaron. Hay gente que no sabe decir te amo porque nunca le dijeron te amo. Hay gente que no sabe expresar amor, no porque no lo siente, sino porque nunca se lo expresaron. Y quizás este sacerdote y este levita conocían toda la palabra, y lo que te estoy tratando de decir es que las 2 cosas van juntas. No podemos sacar a Dios para un lado y al hombre para el otro lado, no. Las 2 convergen, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Y este sacerdote y este levita quizás amaban y quizás conocían la palabra y amaban a Dios y se la sabían de memoria, pero al ver al prójimo no supieron qué hacer y mejor al no saber qué hacer huyeron para el otro lado. Y mucha gente hoy en día, mucha gente, tu familia de Capilla que me estás viendo o tu amigo que me estás viendo, de pronto estás huyendo para el otro lado como el sacerdote y como el levita que cogieron por otro camino. Porque no sabes qué hacer, no porque no deseas, sino porque no sabes qué hacer, porque no conoces, porque no te enseñaron a expresar el amor, a venir en compasión. Por eso yo dije al principio, señala, porque llega el samaritano y dice que movido en compasión.
porque quizás a él le enseñaron compasión. Porque quizás él tuvo padres que lo abrazaron y que lo apapacharon rico en el momento en cuando él más no necesitó, que le dieron un beso, que le dieron palabras de aliento, que le dieron palabras de amor, y él creció y llegó a convertirse en un hombre que no solamente conocía la palabra de Dios, sino que pudo poner eso en práctica, amando al prójimo sin necesidad de conocerlo, sin necesidad de que sea su cuate, sin necesidad de que sea su gran amigo, sino que era alguien que vio en la calle, que lo necesitó y lo agarró, lo abrazó, pagó por él, vendó sus heridas. Y sabes que yo te tengo noticias hoy, Cristo hizo lo mismo. Cristo hizo lo mismo y Él lo pagó en la cruz del Calvario. Él pagó todo, Él limpió todos tus pecados, todos los míos, y Él vendó todas mis heridas para que tú y yo aprendiéramos a amar. Por eso la primera clave que te doy en esta mañana es que aprendas, que vayas para atrás y medites de dónde vienes, cuál es tu familia, de dónde estás, de dónde... ¿Qué fue lo que pasó en tu casa? ¿Por qué no puedes expresar amor? ¿Por qué no puedes ser más sensible? Porque no tiene que ver con el carácter, tiene que ver cómo te criaron. Nadie te enseñó y Dios quiere enseñarte. Porque cuando tú y yo venimos a la familia de Dios, venimos a una nueva familia. Y por eso Dios dice, por eso es que te estoy enseñando que necesitamos convertirnos en adultos emocionalmente sanos. Y de eso se trata. Pero de la segunda clave que yo te quiero hablar en esta mañana es que tenemos, ya conocemos la primera clave, y la primera clave es busca en tu pasado, busca qué pasó, en dónde está, quién te enseñó, quién no te enseñaron a confiar. Hay gente muy desconfiada allá afuera, pero de pronto es porque eso fue lo que aprendiste en tu hogar. No hay confianza. Piensa, escribe. Dios quiere hacerte libre de eso. Y la segunda clave es que te levantes y lo hagas. Fíjate lo sencillo que es. La primera es que busques en tu pasado, y la segunda es ten la determinación de moverte, dar el paso y decir, yo quiero ser libre de esto. Yo quiero aprender, yo quiero saber, yo necesito caminar este camino porque Dios quiere hacerme un adulto saludable, un adulto emocionalmente sano. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo nos transformemos en esos samaritanos. Fíjate lo que la palabra de Dios dice en Lucas. Esto es súper, pero súper interesante. La palabra de Dios nos dice en Lucas, al principio, que dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y se acercó. Este hombre no solamente que tiene compasión, se acerca, sino que él mismo hace el trabajo. Él dio el paso al frente. Y lo que más me impresiona aquí es que al final el Señor Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. El Señor Jesús está diciéndonos a nosotros en este tiempo en donde hay pandemia, en donde hay inseguridad, en donde hay necesidad, nos está diciendo, ve y haz lo que yo hago. Y a veces solamente queremos ayudar a la gente que amamos. Solamente queremos ayudar a la gente que es nuestro allegado, que es, aquel que es mi amigo, es aquel que es de mi país. Mis cuates son los ecuatorianos, porque esos son los chéveres. Sí, porque yo soy ecuatoriano. No, los venezolanos no me caen bien. No, y los colombianos tampoco. No, los peruanos menos. Aquí no hay nacionalidades. El Señor nos está diciendo, ve y haz lo mismo. Ama a tus hermanos. Ámalos. Que por eso necesitamos crecer emocionalmente. Y por eso la segunda clave es dar el paso de fe. Levántate y haz el trabajo que tienes que hacer. Y te tengo noticias, este es un trabajo duro. Y es un trabajo duro porque te tienes que levantar y reconocer que estás en necesidad. Y tienes que decir, ok, yo voy a buscar a alguien que me ayude, porque necesitas ayuda. Si ya tú haces tu lista y reconoces de dónde vienes, ahora te toca y decir, necesito buscar ayuda, necesitamos un mentor que nos ayude. No es a alguien que me enseñe teoría, es alguien que me mentoree, es alguien que me enseñe con sus actos. Es alguien que me enseñe a amar. Si no sabes dar un abrazo, alguien que te pueda dar un abrazo y que te enseñe a expresar el amor más profundo. Cuando tú y yo venimos a los caminos del Señor, venimos a una familia de Dios, venimos a la familia de Dios. El eslogan de nosotros es, somos una familia de fe, somos una familia. Y como familia, te tengo noticias, no somos perfectos.
Si tú piensas que la familia de Dios es perfecta, estás equivocado. Somos imperfectos porque somos seres humanos. Y Dios es el que nos transforma y nos lleva hacia la perfección. Y Dios quiere que hagas, des el paso de fe, entres al discipulado, porque es un caminar. Yo entré al discipulado hace más de 20 años y sigo caminando. Y he recibido golpes muy duros, pero te digo una cosa, esos golpes me han hecho crecer. Y me he dado cuenta de que tengo que juntarme con gente que me enseñe aquellas cosas que no aprendí. Y dejar a un lado esas cosas que tengo que dejar a un lado. Porque yo quiero ser un adulto emocionalmente sano. Porque ¿sabes qué? Dios quiere que seamos más samaritanos. Él quiere más samaritanos que cuando vean la necesidad a lo lejos podamos decir, movidos a compasión, llegar hacia la gente y decir, yo quiero vendar tus heridas, porque es lo que Jesús haría. Y eso es lo que eso es lo que Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Y muchas veces estamos tan inmaduros que queremos que la gente nos sirva a nosotros, queremos que la gente haga por nosotros. Y lo peor del caso es que decimos, oh no, déjame orar para ver si es que lo hago. Y nos hacemos muy espirituales. El samaritano no dice en ninguna parte de la escritura que él se sentó a orar, voy a orar, a ver qué me dice el Señor. Dice que movido a compasión fue y ayudó. Sin importarle quién era, sin importarle cómo era, de qué nacionalidad fuera, fue y lo hizo. Y el Señor Jesús dice al final, ¿qué es lo que más me impacta? Dice, ve y haz lo mismo. El Señor nos está llamando a hacer lo mismo. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque necesitamos madurez emocional y necesitamos ser sanos. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está hablando. Si tú estás aquí y dices, híjole, mano, a mí me falta un camión, no estás solo. A mí también me falta un tráiler, pero allí voy. Voy caminando en ese camino, aprendiendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y es necesario que busquemos el rostro del Señor. Yo te invito, si tú estás allí y dices, wow, esa palabra ha impactado mi vida y nunca has reconocido al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador, yo hoy te pido que lo aceptes. Siempre digo, esto no es una religión, esto es una relación con Dios. Es una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que cambia las vidas. Él ha cambiado mi vida. Y si tú eres uno de ellos y dices, yo quiero ser un adulto emocionalmente sano, yo quiero yo voy a investigar por qué actúo de esta forma y voy a tomar el paso de fe y voy a empezar mi discipulado y voy a aprender no solamente palabra de Dios, sino que voy a empezar a ponerla en práctica. Yo quiero que si tú eres uno de ellos hagas esta oración conmigo, una oración sencilla. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo, Señor Jesús, en esta mañana vengo ante ti pidiéndote perdón de todos mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador y que tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Te doy las gracias por venir a morar en mi corazón. Haz de mí tu casa, tu templo. Haz conmigo lo que tú quieras y háblame en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la honra y la gloria. Te dejo saber que si tú hiciste esta oración, la palabra de Dios nos dice que en el cielo hay una fiesta y que dice que con la boca confesamos para salvación. Lo que has hecho es simplemente entrar a formar parte de la familia de Dios. Pero tú, hermano, familia de Capilla, que dices, wow, esto yo no lo había oído y identificaste en el área en el que estás, si eres un bebé emocional, o eres un niño emocional, o eres un adolescente emocional, y dices, yo quiero llegar a la adultez. Haz conmigo esta oración. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo en esta mañana delante de ti, creyendo, Padre, que tú quieres que yo sea un adulto saludable. Padre, perdóname por ser tan niño,
por no dejarme moldear por ti. Yo hoy reconozco que tú quieres cambiar mi vida y en el nombre de Jesús yo la entrego, yo la pongo a tus pies para que tú me transformes. Yo doy el paso de fe para poder crecer y convertirme en el adulto emocionalmente sano que tú quieres que yo sea. Pon a la gente que tú has preparado para estar a mi alrededor, para yo poder hacer tu obra y tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy las gracias, porque lo que hoy has comenzado, tú lo vas a terminar con fe y con alegría en mi vida. Y que pueda hacer, como tu palabra dice, ve y haz lo mismo, que pueda hacer lo mismo que aquel samaritano hizo en ese tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Si tú hiciste estas oraciones, yo te invito a que nos pongas un mensaje. Yo te invito a que nos digas amén. Yo te invito a que me pongas tu nombre. Queremos conocerte. Tenemos discipulados cada jueves, Operación Vida Sólida, que enseña palabra de Dios, que hablamos no solamente de la palabra, sino que enseñamos a cómo ponerla en práctica. Si tú quieres ser parte, escríbenos a través de este mensaje. Escríbenos, envíanos un mensaje. Está siempre pendiente con nosotros. Conéctate a través de las redes y te doy las gracias. Conéctate, mándanos un mensaje. Gracias por conectarte en esta mañana. Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Presencia de Dios.